Hola a todos y todas, muy bienvenidos sean a esta tercera cápsula del taller de empleabilidad, ¿cierto? En donde, como dice en pantalla, vamos a ver qué papel juegan las competencias laborales dentro de este proceso de búsqueda laboral, ¿cierto? El proceso de selección al cual vamos a participar probablemente más de uno, ¿cierto? Uno busca varios empleos, ¿cierto? Varias oportunidades laborales cuando está en este proceso de búsqueda de un trabajo. Bien, ahora bien, vamos a ver esto hoy día, sin embargo, es importante que repasemos un poco lo que hemos visto hasta ahora en las cápsulas anteriores, ¿no? Más que nada, hemos estado en una fase inicial conversando, ¿cierto? Conociendo un poco cómo armar el currículum vitae, ¿no? O CV, qué partes tiene que tener un currículum, cómo armar esta carta de presentación, de qué se trata, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta carta de presentación? Cómo yo maqueteo para poder presentarme hasta la empresa o el empleador con el cual yo quiera trabajar, ¿no? Dependiendo también del puesto que esté buscando. Por otro lado, en la segunda cápsula vimos dónde y cómo buscar oportunidades laborales. Estuvimos viendo, ¿cierto? Distintos portales de empleo, ¿cierto? Que dependiendo de el tipo de oportunidad que esté buscando, vimos también en qué fijarnos de un aviso, cómo ir seleccionando y cómo ir filtrando también uno a qué tipo de empleo quiere postular o no, cómo llenar un poco las preguntas también que pueden aparecer, ¿cierto? En las postulaciones. Por otro lado también, la primera cápsula conocimos esta otra herramienta llamada Canva, ¿cierto? Que puede ayudar eh, con plantilla y con un formato para poder ir armando de manera más fácil el currículum vitae, ¿no? Y todas estas dos cosas que hemos ido viendo, ¿no? Corresponden a una fase inicial, una fase, ¿cierto? De búsqueda, una fase en donde todavía yo estoy armando y buscando más que nada ciertas oportunidades o cómo poder presentarme. Sin embargo, hay otro aspecto igual de importante en esta fase de inicio, de búsqueda, eh, de cómo armar mi carta de presentación. Bien, y eso es lo que vamos a ver hoy día, profundizar un poco más en este otro aspecto, que tiene que ver, como aquí dice, en trabajar en uno mismo, ya en reflexionar, en pensar un poco sobre uno mismo, ¿vale? Recordemos por qué esto es importante. El proceso de reclutamiento y selección básicamente es un proceso que busca una empresa, un empleador, ¿cierto? Conocer a los postulantes, conocernos a uno desde un punto de vista personal, ¿no? Pero también desde un punto de vista laboral, principalmente, de hecho, de donde más le interesa, pero también desde este punto de vista personal. Ahora bien, si nosotros decimos esto y estamos de acuerdo en este punto, un buen consejo entonces pareciera ser el reconocerse uno mismo desde estos puntos de vista. Si yo voy a conversar sobre mí, me van a hacer preguntas sobre mí, ¿cierto? Muchas veces, y puede haberles pasado, a mí me ha pasado más de alguna vez, por ejemplo, que me enfrento a una entrevista, voy a postular un puesto de trabajo y empiezan las preguntas o empieza la conversación a indagar justamente en mis aspectos positivos, en mis aspectos negativos, en lo que yo he hecho, en qué cosas soy bueno, cómo me he desenvuelto en ciertas situaciones o en otras eh, diversas, ¿no? Y uno empieza a ponerse nervioso en esa conversación, empieza a faltarle las palabras, a faltar ideas de cómo responder a esas preguntas, ¿no? Y eso se revela, se deja ver, ¿cierto? Y hace pensar tal cual como si ustedes empezaran a conversar con alguien y alguien empieza a titubear o empieza a no saber cómo explicar, eso que da a pensar que la persona probablemente no se conoce o probablemente no ha hecho este trabajo previo de reflexión, ¿no? Es una persona que eh, no tiende a darse el tiempo para poder mirar sus puntos buenos, poder mirar sus fortalezas, poder mirar sus debilidades, ¿cierto? Y poder hablar de uno mismo sin problema y con comillas, ¿no? Muy, ¿cierto? Entre comillas, con cierto ámbito de objetividad, ¿no? Por eso es importante en ese sentido poder trabajar, poder darse este tiempo
de poder reflexionar también sobre las propias habilidades, sobre las propias competencias, las cosas, las fortalezas y las debilidades de cada uno, ¿no? Ahora, em, como ya les decía, es común en los procesos de entrevista que ocurran dos cosas. Una, no saber qué responder cuando la conversación se dirige hacia preguntas sobre el autoconcepto que uno tiene, sobre ejemplos también de nuestras capacidades y características. Uno comienza ahí a quedarse un poco sin palabras muchas veces, a subir el nerviosismo. Uno cuando no maneja una respuesta o no tiene tan claro, ¿cierto?, lo que va a decir o cómo enfrentar una situación, uno se pone más nervioso y le cuesta más poder manejarse de buena manera y después uno sale con esta sensación de desazón, con esta frustración o esta idea de que le fue mal probablemente por este gran estrés que vivió a causa de esta poca claridad, entre otros factores, ¿no? O bien puede ser que uno comienza a caer en la respuesta genérica que da la impresión, ¿cierto?, de una copia o una reproducción no muy pensada o no muy elaborada, ¿cierto?, que tiene que ver con poco autoconocimiento. Ya por eso es importante hacer este trabajo previo de poder buscar, de poder pensar, ¿cierto?, poder reflexionar. Hoy en día, algo que puede servir muy bien de guía son las competencias laborales y puede ser muy útil para hacer este trabajo de reflexión. Bien, vamos a ver un poco de qué se tratan las competencias. Según Spencer y Spencer, que es un autor reconocido en este tema, son características fundamentales del hombre e indican formas de comportamiento o de pensar que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, estas definiciones o estos conceptos, ¿cierto?, llamados competencia, pueden servir y ser bastante útiles para poder plantearse y pensarse cuáles son las formas en que yo me comporto, que yo pienso, que yo enfrento las distintas situaciones, ¿cierto?, en las cuales me podría yo ver envuelto en un trabajo, en una situación laboral, para poder pensarme y poder partir y hablar, digamos, desde este tipo de categorización o esta forma de entender las propias habilidades o cómo uno se comporta, ¿no?, cómo uno piensa. Entonces veamos de qué se compone o qué compone, digamos, una competencia. Aquí este modelo, ¿cierto?, este diagrama, esta figura, la competencia está compuesta principalmente, hay algunos otros aspectos también, pero principalmente por estos cuatro elementos. Bien, motivación, actitudes y valores, conocimiento y habilidades. Ya, por un lado, la motivación tiene que ver con que, dependiendo del tipo de competencia, ¿cierto? O la definición de la competencia, hay una motivación subyacente, ¿cierto?, hacia el logro o hacia algún objetivo, hacia algún lugar, ¿cierto?, que tiene cada persona, ¿no? Una persona puede tener una motivación hacia un pensamiento más estratégico o bien motivación hacia conseguir resultados o una motivación, ¿cierto?, hacia un pensamiento más analítico, lograr, ¿cierto?, encontrar de mejor manera o descifrar algo, ¿no? Las competencias tienen un acervo de motivación al respecto. Actitudes o valores tiene que ver con la predisposición también hacia alguna tarea o hacia algún ámbito de la vida, los valores, ¿cierto?, que uno tiene. Las competencias también hablan de ello. Conocimientos duros también, conocimiento empírico, digamos, teórico sobre algún elemento, ¿no? Y habilidades, saber hacer algo también compone este elemento una competencia, ¿ya? Por lo tanto, la motivación es lo que me mueve, la actitud tiene que ver con el quién soy yo, el conocimiento es con qué sé y la habilidad es qué sé hacer, ¿ya? Por lo tanto, eso, para poder ir entendiendo lo que es una competencia, podríamos llamar que está compuesto, podríamos decir que está compuesto por esos elementos. Bien, ¿cómo utilizar esta guía para orientar nuestra reflexión? Resultar difícil pensar en uno mismo, ¿cierto? Y mantener, como ya decíamos, algún ámbito de objetividad en esto, decir, a ver, qué características poseo, cómo soy, por otro lado, cómo pongo en palabras esto que estoy pensando, sin sonar arrogante o sin sonar subjetivo, ¿no? Esta pregunta es decir, bueno, a ver, ¿en base a qué me defino, ¿no? Sin sonar
de manera un poco ingenua o algo por el estilo, ¿no? Bueno, justamente para eso existe el diccionario de competencias, como ya decía, puede ser una herramienta muy útil para poder ir encontrando estos conceptos ya definidos, estos conceptos validados también dentro del mundo del reclutamiento y selección de personal, ¿no? Para poder ir encontrando e ir diciendo, a ver, esta es la definición de este tipo de competencia, yo tengo eso, no tengo eso, tengo fortaleza en ese aspecto, no tengo fortaleza en ese aspecto, lo tengo que trabajar, uno le permite ir conociéndose o ir definiéndose un poco mejor. Bien, bueno, ¿dónde encuentro esto? En general, las organizaciones muchas veces tienen sus propios diccionarios de competencia, ¿no? Y son los que uno puede encontrar, si uno googlea diccionario de competencia, puede encontrar un sinfín de diccionarios de distintas empresas que van subiendo los diccionarios a la web, ¿cierto? Y que lo hacen público, sin problema. Sin embargo, puede ayudar eso al momento de poder ir encontrando estas definiciones para poder ir haciendo este trabajo reflexivo. Pero como digo, eso puede tener el problema, ¿cierto?, de que cada organización lo define de manera muy, muy customizada, ¿no? Eh, lo cual hace que la definición pueda ser un poco sesgada, ¿no? Uno bastante completo, hoy en día vigente por lo demás también, y que tiene una amplia variedad de competencias en las cuales poder ir leyendo, poder ir buscando, ¿no? Es el diccionario de Marta Ales. Ya es un diccionario que no pertenece a una empresa en particular, es de una autora y de una autora que hoy día también tiene un gran impacto a nivel de esta temática, ¿no? En el ámbito de reclutamiento y selección. ¿Ya? Esa es una imagen, por ejemplo, lo pueden encontrar en Google si lo buscan como diccionario de competencias, Marta Ales. Eh, Esa es, por ejemplo, una portada de una de las ediciones, ¿cierto? Que dice las 60 competencias más utilizadas, ¿cierto? Un diccionario bien completo. Bien, por lo tanto, con esto puede ser una gran herramienta para poder ir pensando y reflexionando sobre uno mismo, cosa de poder llegar a una entrevista y poder ir viendo. Este análisis también sugiero poder hacerlo en comparación siempre al puesto al cual estoy postulando. Dependiendo de las funciones del puesto, uno se puede ir imaginando qué tipo de competencias requiere, qué cosas son las que se hacen en ese cargo o en ese puesto, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría llegar a antelar o a vislumbrar cuáles son las competencias que van a necesitarse en el cargo y en base a eso uno ir pensándose diciendo, a ver, estas son las competencias, las tengo, no las tengo, pensar también responder la pregunta, si las tengo, ¿por qué creo que la tengo? ¿Dónde la he utilizado? ¿En qué momento he puesto en juego esa habilidad, ese conocimiento? ¿Por qué creo que mi motivación va hacia allá? ¿Cierto? O mi actitud frente a ciertas circunstancias, ¿cierto? ¿En qué situaciones lo he visto? Esa pregunta también es súper importante responderla para poder ir definiéndose, para poder ir haciendo esta reflexión de una manera un poco más objetiva, de una manera un poco más concreta. ¿No? Cosa de que el día de mañana en una entrevista no sea problema poder ir conversando sobre las posibles fortalezas, debilidades, las competencias que tengo, cómo me desenvuelvo en las distintas situaciones, ¿no? Sin caer tampoco en las respuestas generales y más comunes como, qué sé yo, distintos tipos de respuestas que hoy en día son las que más se reproducen, ¿no? Eso es un poco lo que les quería compartir, un aspecto bastante breve, bastante, entre comillas, simple, más no sencillo. Requiere harto trabajo, requiere que se den el tiempo para hacerlo. Bien, entonces ahora el trabajo es darse justamente un tiempo y reflexionar sobre uno mismo también y ver qué es lo que yo puedo ofrecer, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo, que puede ser de valor para la empresa? Y esta reflexión va a poder permitir el día de mañana en una entrevista poder responder y poder fundamentar ese aspecto, ¿cierto? Que es, bueno, yo tengo esto, soy bueno en esto, sé hacer esto, mis habilidades son estas, ¿cierto? Y lo puedo ver a partir de que he reflexionado y pensado en todo esto. Bien, mucho ánimo, mucho éxito también en este gran trabajo que es buscar trabajo. Eh, no se frustren, no se desanimen, hay que eh, seguir poniendo mucha energía y mucha fuerza en esto. Nos vemos en una siguiente cápsula, que estén muy bien, que tengan muy buena semana.